Ya, chiquillos, comencemos a ver entonces anfibios. A ver si avanzamos. ¿Con recreo o sin recreo? Sí. Y eso estoy viendo porque nos falta reptiles, aves y mamíferos. Y nos queda una clase. Oh. Pero pasa que a lo mejor va a tener que hacer lo que hizo con el otro curso y no Vectors. ese ya lo vimos. Y que vuelva en el tiempo con Pamela. ¿Cómo lo hago para volver en el tiempo? Perdón, un lapsus. No, otra cosa. Tendría que no ver otra cosa. Reptiles. Aves. Eso no es un seminario. Aves. Y lo estamos pasando en exótico. Ya, y en el control lo pregunto muy poco. ¿Te parece? Reptiles. Aves. Claro. La cátedra lo pregunto muy poco. No, pero no, a ver, te reptiles como para que nos ordenemos, ya, porque no lo voy a pasar. Voy a preguntar algo relacionado tal vez con clasificación de los ofidios, ¿cierto? Algo de los órganos de los sentidos, ¿ya? Y obviamente de los cocodrilos esta diferenciación que tienen y es como un avance evolutivo con respecto a los otros reptiles también es importante. ¿Cuál sería eso? ¿Ah? Del corazón tetracaminar, ¿ya? Por ahí va a ir la cosa. ¿Clasificación o no de sentido? Clasificación, pero sí, clasificación más que nada de ¿cómo se llama? La familia. De la dentadura de la serpiente. Ya, Pero ofistoglifa. va a subir igual el power de reptiles, ¿cierto? Ya está arriba, se bastante. Ah, ya. Están todos Gracias. arriba. Están todas las cosas arriba, ya está la ya. Vamos a tener que hacer una prueba regalona. ¿Le gustó la idea, señorita Yolanda? Obvio, porque la idea es escribir, O subir la nota, ¿cierto? Estar mejor preparado. Ya, voy a hacer ahí una prueba un poco más amigable, ya, con cositas mucho más generales, y considerando que hemos tenido que apurarnos tanto en este último etapa, ¿ya? Así que ahí vamos a compensar un poquito, les vamos a hacer un cariño. ¿No? ¿Qué le he dicho, cariño? Pero un cariñito más grande. Ya, bueno. Ya, vamos a ver entonces anfibios. Claramente acá comenzamos, mejor dicho, a abandonar el ambiente acuático para poder colonizar un ambiente terrestre. Son los primeros tetrápodos terrestres, ¿cierto? Si seguimos esta progresión, este desarrollo evolutivo, son los primeros en salir del ambiente acuático. Aunque los anfibios, de alguna manera, están obligados, ¿cierto?, a estar en el agua en alguna de sus etapas de vida. Y eso fundamentalmente es por los huevos y por sus estados juveniles que tienen. Los huevos que poseen los anfibios son huevos que solamente tienen albúmina por fuera. No tienen cáscara. No tienen cáscara, no tienen apnios, ¿cierto? Por lo tanto, no tienen ningún tipo de estructura protectora para que ese huevo pudiera ser, por ejemplo, enterrado en la tierra, ¿ya? Así que eso, obviamente, los obliga a estar ligados con los ambientes. Vamos a ver que muchas de las características que tienen estos anfibios, en el fondo, son dobles, porque tienen una vida acuática netamente cuando son estados juveniles, y van a tener una serie de estructuras y órganos adaptados a la vida acuática. Pero una vez que salimos hacia un ambiente terrestre, esas características hay que cambiarlas. Y es por eso que los anfibios sufren un cambio bastante drástico y por eso decimos que tienen metamorfosis. ¿Ya? Ahí los vamos a ir viendo. Junto con los reptiles, decimos que son animales
poikilotermos, ¿cierto? Ectotermos, que en el fondo son incapaces de regular su temperatura y mantenerla constante. Su temperatura corporal está influida por lo que es la temperatura ambiental. ¿Ya? Animales de sangre fría que muchas veces los mencionamos. Vamos a tener una piel bastante delgada, desnuda, no hay ningún derivado tegumentario, con la excepción de una gran cantidad de glándulas que encontramos en la piel. Glándulas que fundamentalmente son glándulas mucosas. Y esa mucosidad que nosotros encontramos, ¿cierto?, en la piel de estos anfibios, es más que nada para protegerlos de la deshidratación, para mantener esta piel húmeda. ¿Ya? Si bien la piel es muy delgada, desde este grupo en adelante aparece un estrato dentro de la piel que es el estrato córneo, que es una capa dérmica germinativa que puede originar derivados tegumentarios, derivados de la piel. Por ejemplo, nuestro estrato córneo fabrica una gran cantidad de glándulas y como derivado tegumentario tenemos pelo. ¿Ya? Un reptil tiene escamas córneas. ¿Ya? Un ave tiene plumas, que son distintos derivados tegumentarios. En el caso de los anfibios, lo único que nosotros podemos ver como un derivado tegumentario, y ustedes lo vieron, uñas. ¿Ya? Es lo único que podemos ver. Bien, dentro también de la piel, además de estas glándulas de mucosa, podemos tener algunas glándulas venenosas. Es muy característico, sobre todo de estos anfibios, que presentan coloraciones muy llamativas, ¿cierto? Claramente, bueno, ese tipo de coloración se llama coloración aposemática. Y es coloración de advertencia. Yo no saco nada con ser ultra venenoso. ¿Cuánto? Aposemática. Yo no saco nada con ser ultra venenoso y que venga un depredador, me coma y después se muera el depredador. Ya no me sirvió de nada, igual me mató. Por lo tanto, estas coloraciones de advertencia indican, ¿cierto?, que ese individuo claramente algo tiene, por algo no le importa llamar tanto la atención. ¿Ya? Hay otros animales que se aprovechan de esto e imitan coloraciones aposemáticas y la verdad es que no tienen ningún mecanismo de defensa. Esto a lo mejor es el más común, por ejemplo, en los reptiles, ¿cierto? La falsa coral, ¿cierto?, que se parece mucho en el patrón de colores que tiene, salvo algunas diferencias. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las glándulas mucosas, como decíamos, en la piel. El veneno que ellos tienen son alcaloides. Por eso viene un poco hay un capítulo de los Simpsons, pero también hay culturas aborígenes que los utilizan dentro de sus rituales místicos y le extraen ciertas sustancias. Y lamen, ¿cierto?, las ranas, digamos. Don David, por favor, dejémoslo ahí. Bien, tenemos que dentro de la alimentación hay diferencias. Generalmente los estados larvarios que están en el agua se alimentan de microalgas que hay, ¿cierto?, en el agüita. Y cuando ya son adultos, cambian a una alimentación netamente carnívora, depredadora. Y la verdad es que los anfibios no diferencian mucho de qué es lo que se alimentan. Cualquier cosa que le quepa en la boca, ¿ya?, y que se mueva, se lo come, ¿ya? ¡Oh! ¿Con Claudio? Ultraman de... Bueno, tenemos ahí la clasificación de la clase anfibia. Tenemos todos estos órdenes que son los gimnofiones, los caudados y los saludos. Los gimnofiones es como un tipo de serpiente
sin escamas, ¿cierto? Con piel de anfibio, una piel húmeda, ¿cierto? Y mucosa. Los caudados son todos los que tienen estos anfibios como una colita, ¿cierto? En la zona caudal, y son todas las salamandras y los tritones, como de ese tipo. ¿Ah? Sí, también es de ellos. Ya, de hecho, es uno de los pocos, digamos, caudados que llevan una vida netamente acuática, incluso siendo adultos. ¿Quién? ¿Cuál? Los axolotes, ¿ya? Y los anuros, también llamados salientia, por la capacidad de saltar, claramente están todas las ranas y sapos. Antes de que alguien me pregunte cuál es la diferencia entre ranas y sapos, ¿cierto? La verdad es que hay varios criterios, es difícil llegar a diferenciarlo. A lo mejor Osvaldo, como casi especialista en la materia, podría decirnos algo. Bueno, hay características, por ejemplo, las que ranas generalmente están más ligadas al ambiente acuático, entonces por lo tanto presentan membrana interdigital. Y también su cuerpo es como un poco más estilizado, un poco más hidrodinámico. En caso de los sapos, tienen una piel un poco más rugosa. ¿Por qué? Porque es un ambiente un poco más terrestre, entonces como que requieren mantener más agua o más humedad dentro del cuerpo. Entonces su piel un poco evita un poco que como escapar de esta agua. Entonces podríamos hacer esa diferenciación con piel lisa y piel rugosa. Piel lisa, piel rugosa, membrana interdigital, es como una característica como general, pero hay muchos que hay muchos ¿Molesta? ¿Viste que molesta? Ahora me molesta que molesta. Bueno, hay muchos anfibios que mezclan características. Entonces, por ejemplo, hay anfibios que son arborícolas, que no tienen membrana interdigital, pero no viven tan ligados al agua. Hay otros anfibios que son más terrestres, pero tienen la piel lisa. ¿Ya? Entonces, hay idealmente para saber si hay anfibio, o sea, si es rana o sapo, hay que estudiar la especie. Ya. La rana es la hembra y el sapo No. Yo también había escuchado por ahí que en el fondo esos criterios de que sea rugoso, no rugoso, Claro. finalmente no son muy No son como reglas, porque Claro. hay mezclas. Claro. Bueno, excelente, muchas gracias, es un aporte. Si uno los toca, le salen Punto base para verrugas. examen. Punto base. Que dijo, mejor usted que no ni lo repita. Que sepa dónde va. No, que si uno los toca, le salen verrugas. Así dice. Eso dice. Pero eso es una mentira. Yo creo que eso podría ser el caso de algunos de estos amigos, ¿cierto?, que tienen estas coloraciones que obviamente tienen estas sustancias alcaloides. Ahí tal vez pudieran llegar a provocar algún tipo de verruga. Pero en términos generales. Estos saquitos que son los dendrobates, muchos adquieren el veneno de la alimentación, por lo tanto en cautiverio no tienen veneno, porque la alimentación no se le da a insectos. Lo que hace es que los insectos que se alimentan ellos son unos vigas que tienen veneno, entonces una forma de defensa de sacar todo este veneno es a través de las glándulas. Entonces bota todo este veneno otra vez, entonces por eso muchos anfibios tienen que sacar el veneno. Excelente. Y por ejemplo, esos que se alimentan de hormigas, el zoológico de qué se alimentan. De otros insectos, tenebrios, topoa, Claro, si comen cualquier cosa, en el fondo pueden comer cualquier cosa. Sí. Ya, sigamos. Algunas otras características. Vamos a tener cierto que en este caso no hay nada que separe toda la cavidad nasal de la cavidad bucal. Por eso, si mal no recuerdo, lo vimos en el laboratorio, que la parte de las coanas, ¿cierto?, comunicaba directamente con la cavidad bucal. ¿Ya? Tenemos que la articulación de la columna con lo que es el cráneo se realiza, ¿cierto?, a través de dos cóndilos occipitales, dos puntos de inserción. Vamos a tener que costillas no tienen, o si tienen costillas será un vestigio de una costilla aspernal, ¿cierto?, pero nunca van a tener costillas que articulen con un esternón, jamás. Y si llegan a tener un esternón, generalmente es un cartílago, puede estar un poquito más osificado, que protege más que nada la parte del corazón. Pero la verdad es que con una caja torácica no vamos a encontrar en los anfibios. Por eso es que vamos a ver que después, gran parte de la respiración, como no hay un diafragma, no hay una gran musculatura, ¿cierto?, intercostal, está dada fundamentalmente por los movimientos del piso de la boca. ¿O no es así, don Juan? Bien, tenemos entonces la extremidad, bueno, esos son datos numerológicos.
Ahí tenemos un poco la parte anatómica, nosotros ya lo vimos en el laboratorio, ¿cierto? Un corazón que en el adulto es un corazón bicameral, pero que en el caso de la larva del renacuajo es un corazón bicameral. ¿Ya? Hay un cambio ahí. Tenemos esto. Profe, disculpe, cuando es tricameral tiene una Dos aurícula, aurículas, dos aurículas y un solo ventrículo. ¿Ya? Y ese en el estado adulto. No, es el tri, en el adulto. Y el larvario es bicameral, una aurícula y un solo ventrículo. Más parecido a lo que tiene un pez. Pudimos ver, ¿cierto?, un hígado bastante voluminoso, ustedes ya los hígados los reconocen. En este caso estaba asociado con vesícula biliar, al ser un animal, digamos, carnívoro, necesita esa bilis. ¿Ya? Un estómago, intestino, riñones mesonefro. Nosotros ya los vimos que la característica del mesonefro es que no hay todavía un tejido que rodee, por ejemplo, los nefrones. Por lo tanto, el riñón tiene una apariencia media membranosa. No es como un órgano, ¿ya?, como el que vieron hoy día o como el que vamos a ver en las ratas. ¿Ya? Gónadas, y relacionado con las gónadas tenemos lo que son los cuerpos grasos, que eran unas reservas energéticas que fundamentalmente se utilizaban cuando llegaba el momento del apareamiento. Vejiga urinaria. Bueno, sistema digestivo, vamos a tener una boca bastante amplia. La lengua se encuentra inserta en la parte anterior de la boca, no en la parte de atrás, como nosotros, sino que está acá adelante. Y eso es lo que les permite a algunos anfibios poder protraer la lengua, aunque la distancia que la protrae nunca es tanta, no es muy larga esta longitud. No es como un camaleón, que un camaleón, ¿cierto?, tiene un cartílago especializado que le ayuda a extender muchísimo la lengua y puede alcanzar casi la misma longitud de su cuerpo. En este caso, no. Ya puede protraerla, pero no es tanto. Vamos a tener también en la zona de las mandíbulas y la maxila, ¿ya?, unos dientes córneos. En el fondo son unos dientes que nacen del estrato dérmico de la boca. No es un diente alveolar, no es un diente como el de nosotros que está inserto en el hueso. En el fondo es como tener uñas en la boca. Una cosa así. ¿Dientes córneos? Córneos. No de la lengua, del estrato bucal, de la piel de la boca. Otra de las características es que la boca sí tiene unas glándulas mucosas, ya, un pegamento que hay en la boca justamente para cazar a estas presas. Y esos dientecitos también, esos dientes no son ni para cortar ni para triturar nada. Son dientes que simplemente ayudan a mantener la presa ahí, ¿cierto?, mientras se la va tragando, porque se la tragan enteras. Bueno, un estómago especializado en la parte de las proteínas animales, ¿cierto?, muy ácido y con estas pepsinas. Un intestino medio, terminal, un recto, que llega finalmente a la cloaca, en la parte del coprodero. Toda la parte urogenital llega al urodero. Y el orificio final es obviamente la cloaca. Encontramos un hígado, páncreas en algunas especies. Ahí tenemos un poquito la estructura bucal, las coanas allá arriba. Al lado de las coanas muchas especies también tienen unos dientecitos, que son los dientes corneanos. Vamos a tener la apertura de las trompas de Eustaquio, que son las que comunican con el oído interno. ¿Ya? La glotis, que es la apertura hacia la vía aérea, y obviamente ahí está la apertura hacia la vía digestiva, hacia el esófago. Como tenemos dos condiciones de vida, vamos a tener que los estados larvarios, al vivir en el agua, obviamente tienen branquias. ¿Ya? Tienen branquias ahí de 3 a 4 pares, ¿cierto? Eso da un poquito lo mismo. Pero en la medida en que empiezan a sufrir metamorfosis y comienzan a prepararse para la vida terrestre, obviamente esas branquias se pierden y se cambia, ¿cierto?, a una respiración pulmonar. Aunque
no es un pulmón con un tejido esponjoso. Como ustedes lo pudieron ver, ¿cierto? Eran sacos pulmonares. Sacos que obviamente tienen un grado de vascularización, ¿ya? Pero que no es tan eficiente como un tejido esponjoso. No hay un alveolo pulmonar. En el fondo es como que todo el saco fuera un puro gran alveolo, ¿ya? No un racimo de alveolos chiquititos, de cientos o miles de alveolos, que es lo que forma un tejido esponjoso, ¿ya? Vamos a tener, ¿cierto?, en la parte cercana a la laringe algún ensanchamiento donde están los sacos vocales, que son los que emiten los sonidos. ¿Quiénes son los que emiten los sonidos? ¿Machos o hembras? Fundamentalmente los machos, ¿cierto? Porque los machos son los que se ponen en riesgo al llamar a las hembras, ¿ya? Una vez vi un trabajo, a lo mejor Osvaldo lo conoce, creo que era de la gente, no me acuerdo bien si era de la Universidad de Concepción, parece, que hicieron registros del canto de distintos anfibios y tenían obviamente las longitudes de onda de los sonidos que emitían en distintas épocas del año. Bien bonito el trabajo. Pero una de las cosas que yo la encontré más chori, más novedosa, es que llevaban a vocalizaciones el canto de los anfibios, ¿ya? Y por ejemplo pusieron uno que era cuacua, coco, ¿ya? No sé si han pasado a lo mejor por algún tranque en las noches y uno escucha algo que es así. Y ya, leer cuacua, coco, hoy para mí fue, bueno, Osvaldo me entiende. Lo encontré genial, ¿ya? Anduve como una semana. Bueno, ahí están los sacos vocales. Profesor, la primera especie que usted mostró al principio, que era como serpiente, anfibio, Gimnofiones. hacen excepción a lo que usted nos está hablando ahora, de boca, de cloaca, de dientes, etc., de sacos pulmonares, de tipo de respiración, no están invertidas en esto, ¿cierto? No, sí tienen las mismas estructuras. Obviamente, ¿cierto? Hay algunas de ellas que no van a tener la extremidad y todo eso. Pero creo que tampoco tienen sacos vocales. Creo que emiten sonido. No emiten sonido. Cloacas sí tienen, sacos pulmonares también. Sí, y boca con dientes tampoco, yo creo que tienen. Sí, porque igual se alimentan de pequeños insectos. Igual tienen hábitos depredadores. Ya. Dijimos entonces que el sistema respiratorio, a través de los sacos pulmonares, no es tan eficiente. Además, dijimos que es un sistema circulatorio con un corazón tricameral, 2 aurículas y un solo ventrículo. Por lo tanto, ¿cierto?, aunque hayan algunos, digamos, brazos o árboles arteriales, ¿cierto?, distintos, siempre hay un pequeño grado de mezcla de sangre, ¿ya? Nunca va a ir la sangre netamente oxigenada a recorrer todo el cuerpo. Siempre va a ir con alguna carga de dióxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, ellos, para poder compensar, de hecho los anfibios podríamos decir que se cansan rápido. Uno los hace que se muevan, ¿cierto?, un rato, y al ratito ya tienen que como que descansar. Ellos, para poder compensar muchas veces esta deficiencia que tienen en la parte circulatoria, tienen también otras formas de respirar. Y esto es importante. Sobre todo estamos hablando de los adultos, ¿ya? En el adulto ya dijimos que uno de los sistemas de respiración es la respiración pulmonar, a través de los sacos, ¿ya? Pero como ustedes pudieron ver en el laboratorio, la piel es súper delgada, húmeda, y por dentro está muy vascularizada. Posee gran cantidad de vasos sanguíneos, y al ser húmeda la superficie de la piel y tan delgadita, permite que haya un poco de difusión y de intercambio de gases respiratorios a través de la piel. Por lo tanto, los adultos tenemos respiración pulmonar, respiración cutánea también, ¿ya? Y además, en la zona, digamos, de la boca, la parte que se llama bucofaringia, también es una zona que tiene muchos vasos sanguíneos y que también está muy húmedo. Y como ellos llevan el aire a toda esta zona, y después como que tragaran el aire, una cosa así, ¿ya?
ahí también hay un grado de intercambio gaseoso. ¿Ya? Por lo tanto, un adulto realmente respira pulmonar, cutánea y bucofaringiamente. ¿Ya? Y obviamente los estados larvarios. Ahí tenemos lo que yo les mencionaba, que en el fondo estos anfibios dependen en gran medida del movimiento del piso de la boca para poder generar estos vacíos y poder ingresar el aire. ¿Ya? Abren la narina, bajan el piso de la boca y esto hace el efecto émbolo, genera una presión negativa, ¿cierto? Y obviamente al extenderse ingresa el aire a través de las narinas. ¿Ya? La narina se puede cerrar y posteriormente sube el piso de la boca, ¿ya? Abre la parte de la glotis y el aire pasa, ¿cierto? Es empujado, digamos, hacia los sacos pulmonares. ¿Ya? Después, de manera inversa, se abre la glotis, nuevamente se baja el piso, ¿cierto? Sale ese aire y es después expulsado hacia afuera. ¿Ya? Es la manera de poder generar las inhalaciones y las exhalaciones sin que tengamos un diafragma. Como también don José nos habló de eso, que era bien interesante en el caso de una tortuga, ¿cierto? ¿Cómo diablos podía respirar finalmente una tortuga si no tiene un diafragma? Y está asociado con todo un caparazón rígido, con toda una estructura rígida, ¿cierto? Y dijimos que era fundamentalmente porque la tortuga poseía unos músculos muy desarrollados en la zona intercostal en este caso. ¿Ya? Bien. Ya lo dije. Corazón bicameral en el caso de un renacuajo, tricameral, ¿cierto? En el caso de un adulto. Al tener un corazón tricameral, nosotros ya vamos a tener una doble circulación. ¿Ya? Tenemos ya dos partes que pueden recibir sangre proveniente de lados distintos. Por lo tanto, desde el corazón tricameral vamos a poder tener una circulación menor o pulmonar, ¿cierto? Corazón, pulmones, corazón, ¿ya? Y una circulación mayor, o también llamada circulación sistémica. Corazón, cuerpo, corazón, ¿ya? Pero como hay solamente un ventrículo, siempre hay un poquito de mezcla de sangre. Ahí tenemos esto, corazón. Bueno, ahí está también este sistema circulatorio cutáneo especializado, que es lo que les permite, como habíamos mencionado, el intercambio gaseoso. Sistema excretor. Dijimos que un sistema excretor mesonefro, que es el que tienen estos anfibios, se definía fundamentalmente por algunas características. Una, dijimos que no había todavía un tejido epitelial que cubra, por ejemplo, este nefrón, que es la estructura filtradora. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener esta apariencia membranosa en el riñón. ¿Ya? El metanefro tiene ya este tejido protector. Otra de las características es que ocupa una posición media dentro del cuerpo. No está pegado a la pared dorsal. Y la tercera característica es, sobre todo en el caso de los machos, que vamos a tener que el conducto por el cual salen los espermatozoides y sale la orina, se conectan internamente, están muy conectados y forman lo que se llama el conducto de Wolf. Conducto de Wolf. ¿Como lobo? Como lobo. Sí. Nada más que creo que es con 2 F. Ese conducto es donde se junta el conducto de los espermios. ¿Y qué más dijo? La orina. Y el de la orina. En el fondo están... ¿El conducto diferente y la...? Claro, es el mismo conducto. Ahora, nosotros tenemos que, en algún momento se pueden conectar estos conductos, sin ir más lejos nosotros, ¿cierto? Nosotros los varones, tenemos un punto
en que claramente la vía espermática se une con la vía urinaria, ¿cierto? A nivel de uretra, digamos, incluso un poco antes, ¿ya? Pero en este caso están conectados desde casi el inicio, desde el órgano mismo. Y por eso nosotros pudimos ver que estaba la gónada, ¿cierto? Y la membrana que estaba en el borde, ¿se acuerdan que yo se la mostré en el laboratorio? Ese era el riñón. Estaban estrechamente ligados uno con otro, ¿ya? Y se veía un solo tubito, que es el conducto de Wolf. Cuando después tengamos, a partir de los reptiles, ¿cierto? Vamos a empezar a tener un riñón metanefro. Y en el caso de un riñón metanefro, obviamente vamos a tener tejido protector pegado a la pared dorsal, y ahora vamos a tener que el conducto deferente se separa absolutamente del conducto excretor, del uréter, no de la uretra, porque la uretra puede estar comunicada, pero del uréter, ¿ya? Y ahí obviamente eso también lo caracteriza como metanefro. Ya, ahí está. Se fijan, en el fondo acá está la gónada del macho con la parte renal, un solo conducto, que es el conducto de Wolf. ¿Ya? En las hembras hay un conducto parecido, bueno, también está este conducto líder que cumple otro tipo de función. ¿El hembra también se llama conducto de Wolf? También tiene conducto de Wolf. Sí. Ya. Bueno, dentro de la parte reproductora tenemos sexos separados con dimorfismo sexual y fecundación externa, ¿ya? Y ciclos de vida indirectos. Cuando tenemos, ¿cierto?, una metamorfosis, claramente es un ciclo de vida indirecto, ¿ya? Hay algunos géneros, como dice acá, fecundación externa. Hay algunos géneros que frente a la ausencia de hembras pueden tener como un ovario rudimentario. Y si hay una escasez de hembras, bueno, uno de los cabros se sacrifica y puede convertirse en una hembra para seguir perpetuando la especie. ¿Solo del género bufo? Al parecer, no me atrevería a decir si otro género es lo más conocido. Ahí se sabe que Sí. Don Osvaldo, Sí. Con bufo. solo bufo. Solo bufo. ¿Ya? Profesor, fecundación externa, la hembra pone los huevos más entra los términos al agua o al pantano y ahí se fecunda. Pero sin embargo igual hay jóvenes. Ahí vamos a ver. Ya, ahí está lo que habíamos visto y la parte ya. Vamos a lo que le preocupa, ¿cierto?, a Pamela, que haya un coito sin fecundación. No, ¡Qué fome! es que los anfibios, ¿cierto?, tienen un abrazo nupcial, ¿ya?, que se llama amplexo. Una de las características que distingue al macho con respecto a la hembra es que el macho en la parte de las patas, de las manos, digamos, ¿cierto?, puede tener como unos tubérculos, unas callosidades un poco más prominentes. Supuestamente deberían ser para pescar a la hembra, ¿cierto?, y pegarle estos apretujes en el amplexo. ¿Ya? Ahí le pega su apretada. ¿Ya? Y eso la va estimulando a que ella libere los ovocitos. Pero al mismo tiempo él está eyaculando, está tirando, ¿cierto?, los espermatozoides, por lo tanto la fecundación ocurre acá a la salida del tracto genital femenino. Pero no es tan fome. Y todo el rato los veía copulando, juraba que estaba haciendo algo. Pero igual le está dando su abracito. Para ver si abrazo, ¿para qué? Pero le dice cositas en el oído. Cositas cochinas le dice. Bueno, ahí tenemos cómo está diferenciado.
diferenciando, ya que tenemos acá a don Osvaldo, voy a aprovechar de ¿cómo se llama? De aclarar una duda que yo tengo. Yo siempre he hecho una diferenciación en los distintos estados de desarrollo de los anfibios. Yo, por ejemplo, a este siempre le dije pirigüí, ¿ya? A este yo siempre le dije renacuajo y a este yo le decía guarizado. En principio se llama larva, es larva ¿Ya? cuando ya recién empieza a alimentarse, porque no se alimenta los primeros días. Cuando el animal empieza a alimentarse y empieza a cambiar la metamorfosis, y cuando deja de alimentarse nuevamente se llama renacuajo. Porque se supone que la larva, el proceso de la larva es solamente alimentarse para poder entrar a la metamorfosis. ¿Ya? Ya cuando el animal empieza a sufrir los primeros cambios de la metamorfosis, ahí, en esa etapa se llama renacuajo. ¿Pero eso come? Sí, un poquito el anterior, porque ahí se prepara. La cola se supone que es como una reserva de energía, donde el animal empieza a comer y empieza a desarrollar la cola. Cuando deja de comer, la cola se empieza a perder y ahí deja de comer. Y ahí, en ese proceso, recién empieza a llamarse renacuajo. El guarizapo no existe. El guarizapo no existe. El pirigüí Tampoco. toda una vida desperdiciada. ¿Cuándo renacuajo? ¿Cuándo renacuajo? 10 años, entonces ya cumple que pirigüí. Generaciones y generaciones de científicos hablando del pirigüí. Bueno. Ya. Tenemos también que hay algunos casos donde hay un cuidado parental por parte generalmente de las hembras, ¿ya? Lo más común es que coloquen estas masas de huevo que queden adheridas, ¿cierto?, a la vegetación acuática y que salgan ahí las larvas, ¿cierto? Y ahí quedaron, ¿cierto? Y están a merced de que se las pueda comer cualquiera, incluso sus propios padres podrían llegar a comerse esas larvas. Pero hay algunas especies que tienen estos cuidados parentales que merece la pena, ¿cierto?, mencionarlas. Hay algunos que llevan las larvas adheridas, ¿cierto?, a su espalda, hay otros que las llevan en sacos especializados dentro de la boca, como esta, que es la ranita de Darwin, perdón, la rinoderma. Hay otros que tienen como unos bolsillos especiales en la zona del dorso, hay otros que en la parte de los muslos, por ahí, ¿cierto? Son algunas formas de poder cuidar a estos estados. Va a destacar, en el caso dijo que son como la hembra, hay muchos estudios que dice que hay muchos machos que también intervienen en el cuidado parental. Por ejemplo, en el caso de la rana de Darwin, el macho que se traga un renacuajo. En la dendrobata, que es la que lleva el renacuajo en la espalda, ese es una hembra. En las pipas, que es la que está arriba. ¿Cuál de las dos? La que tiene La roja. La que tiene como sapitos. Sí, ya eso también es macho. Perfecto. Ya ahí entro, porque cuando está en el plexo, el macho empiezan a crear como una especie de moco que se endurece y cuida y mete los huevos adentro. Y después salen los renacuajos, salen las patas. Porque con las patas meten los huevos en la espalda. Lo van acomodando. Yo me arrepió muchísimo. Prepárense para ave con Andrés, porque vamos a sacar el jugo también. Sí, hay que aprovechar que entonces, como digo, profe, hay muchos estudios que dicen que entre porcentaje entre macho y hembra, el macho es que uno de los que tiene más cuidado parental que la hembra. Para que vaya. Bueno, dentro de lo que es la estructura del sistema nervioso, obviamente tiene un sistema nervioso bastante simple, obviamente ya destacamos un encéfalo, pero más allá de eso, los órganos, los sentidos que poseen estos anfibios, poseen estos ojos, ¿ya? Parece que algunos tienen bastante buena vista, una visión nocturna incluso, y más que nada se habla de este órgano de Jacobson, que es como este órgano vómero-nasal, muy parecido a lo que también tienen los reptiles, que es un órgano que está relacionado, por una parte, con el olfato y con otra parte con el gusto.
Ya todas estas partículas químicas entran en este órgano y son captadas. Lo otro, vamos a tener que el oído posee una membrana externa. Bueno, los ojos también es una especialización que tienen para la vida terrestre, que en el fondo no tienen un lagrimal propiamente tal, pero tienen una glándula de Harter que en el fondo lo que hace justamente es mantener lubricados sus ojos para que no se resequen. De Harter. ¿También tiene glándula de Harter? O sea, no sé si de la misma, pero tiene una extensión de la piel. No, es que no es como una membrana, no estoy hablando de la membrana muscular, es una glándula especializada. Es como, claro, es como análogo a un lagrimal. Bueno, vamos a tener un oído, ¿cierto? Como les decía, como la membrana timpánica es externa, no vamos a tener un pabellón auditivo y la membrana en su interior, sino que tenemos acá, al lado del cráneo, ¿cierto? Ahí tenemos la membrana timpánica, que va a estar comunicada con este oído interno y el oído medio, ¿ya? Que finalmente comunica, ¿cierto?, con el paladar a través de las trompas de Eustaquio para poder mantener estas presiones internas y que estas membranas no se vayan a reventar. ¿Ya? Acá tenemos un diagrama de eso. Ahí tenemos la membrana timpánica, la cual está asociada con la superficie del cuerpo y hacia adentro, con estos huesecillos y toda esa parte, ¿ya? Canales semicirculares. Un encéfalo muy chiquitito. Eso, a ver. Ya, entonces, la próxima semana, no vamos a poder ver reptiles y nos vamos a perder nuevamente. Osvaldo, hubiera sido bien interesante que fuera complementando algunas cositas, ¿cierto?, con lo que salen acá en la presentación. Me imagino que sí. Me imagino que se... ¿De qué dicen todos, Osvaldo? De reptiles de Chile. Reptiles de Chile, ¿ya? Así que, bueno, va a quedar eso pendiente. Vamos a tener que la próxima semana hacer dos grupos bastante extensos, ¿no? Así que nos vamos a ir centrando en las características más importantes y que definen a cada grupo, aves y mamíferos. ¿Ya? Así que... No, pues en el laboratorio la próxima semana tenemos la ratita. Yo creo que va a ser 2 ratitas por laboratorio. No más que eso. Y esas mismas ratitas las guardamos para lo que es el examen y la gincana y todo eso. ¿Qué rata va a ser? A ver, ¿cómo se parte? Jordán. ¿Qué rata va a ser? ¿Qué rata? El Ratus norbergicus. ¿Cuál es ese? El 40. ¿El blanco grande? Yo sé que Me ponen una bolsita en la oreja. ¿Terminar?
Permiso.